Hola, soy Lucas. Quiero compartir con ustedes una experiencia que viví hace unos años junto a mi familia en una carretera desolada. No sé cómo empezar, pero sé que este recuerdo me ha atormentado desde entonces. Era un día soleado cuando decidimos hacer un viaje en coche. Mi padre, mi madre, mi hermana pequeña Emily y yo subimos al coche emocionados por la aventura que nos esperaba. Habíamos planeado visitar a unos familiares en otro estado y pasar un fin de semana juntos. Sin embargo, las cosas no salieron como esperábamos. La carretera por la que íbamos era larga y recta, rodeada de campos interminables y sin apenas tráfico. Todo iba bien hasta que el coche empezó a hacer un ruido extraño. Mi padre intentó ignorarlo al principio, pero el ruido se hizo más fuerte y el coche empezó a perder potencia. Creo que tenemos un problema con el coche, dijo mi padre con preocupación en su voz. Mi madre miró por la ventana y señaló un cartel que indicaba que el próximo pueblo estaba a varios kilómetros de distancia. Vamos a tener que parar y ver qué pasa, dijo. Mi padre encontró un lugar seguro para detenerse en el arcén y apagó el motor. Salimos del coche y mi padre abrió el capó para inspeccionar el motor. No soy un experto en coches, pero incluso yo pude ver que algo no estaba bien. Mientras mi padre intentaba solucionar el problema, mi madre llamó a una grúa para que viniera a recogernos. Estábamos en medio de la nada, sin señal de teléfono y con pocas esperanzas de que alguien pasara por allí y nos ayudara. La tensión en el ambiente era palpable. El sol empezaba a ponerse y el cielo se volvía cada vez más oscuro. Emily empezó a llorar, asustada por la situación. Tranquila, pequeña. Todo va a salir bien, le dijo mi madre, intentando consolarla. Pasaron varias horas y la grúa aún no llegaba. El frío de la noche empezaba a calar nuestros huesos y el silencio de la carretera nos envolvía en una atmósfera de miedo y desesperación. De repente, escuchamos un ruido en la distancia. Todos levantamos la vista esperando ver las luces de la grúa, pero lo que vimos nos dejó helados de terror. Un grupo de sombras se acercaba hacia nosotros por la carretera. Eran figuras oscuras que se movían lentamente, como si flotaran sobre el asfalto. No podíamos distinguir sus rostros, pero sentíamos una presencia maligna en ellas. ¿Qué es eso?, preguntó Emily, temblando de miedo. Mi padre cerró el capó del coche rápidamente y nos instó a subir de nuevo al coche. Cerró las puertas con llave y encendió las luces interiores. Las sombras se acercaban cada vez más y podíamos oír sus susurros inquietantes. Estábamos atrapados, sin escapatoria posible. De repente, las luces del coche parpadearon y se apagaron. El motor dejó de funcionar y el coche quedó en silencio total. En ese momento, las sombras se detuvieron justo delante de nosotros. «No nos van a hacer nada», gritó mi padre, intentando mantener la calma. Las sombras rodearon el coche, golpeando las ventanas y susurrando cosas que no podíamos entender. Emily se aferró a mi madre, llorando desconsoladamente. Pensé que ese sería nuestro final, que las sombras nos llevarían con ellas a algún lugar desconocido. Pero de repente, un rayo de luz iluminó la carretera y las sombras desaparecieron en la oscuridad. Era la grúa que por fin llegaba a rescatarnos. El conductor nos ayudó a subir al camión y nos llevó al pueblo más cercano, donde pudimos reparar el coche y volver a casa a salvo. Nunca supimos qué eran esas sombras o por qué nos acechaban en la carretera aquella noche. Pero desde entonces, siempre tengo miedo de viajar por carreteras solitarias, temiendo encontrarme de nuevo con esas figuras oscuras que nos hicieron pasar la noche más aterradora de nuestras vidas. Han pasado varios meses desde esa noche aterradora en la carretera desolada, pero los recuerdos de esa experiencia aún me persiguen en mis pesadillas. Lo peor de todo es que algo aún más escalofriante ocurrió después de ese incidente. Después de aquella noche, mis padres se comportaban de manera extraña.
Se mostraban nerviosos y distantes, como si hubieran visto algo que les había cambiado por completo. Intenté hablar con ellos sobre lo que había ocurrido, pero evitaban el tema y trataban de tranquilizarme diciendo que todo estaba bien. Un día, mis padres me dijeron que necesitaban hacer un viaje de negocios y que estarían fuera durante unos días. No me preocupé demasiado, pensando que sería una buena oportunidad para que pudieran relajarse y olvidar el incidente de la carretera. Sin embargo, los días pasaron y no recibí noticias suyas. Empecé a preocuparme y decidí llamarles para saber cómo estaban. Llamé a su teléfono móvil, pero nadie contestó. Intenté comunicarme con ellos a través de mensajes y correos electrónicos, pero tampoco obtuve respuesta. Pasaron varios días y aún no sabía nada de mis padres. Me sentía cada vez más angustiado y decidí ponerme en contacto con la policía para informar de su desaparición. Me pidieron que les proporcionara toda la información que pudiera tener sobre su paradero y cualquier detalle que pudiera ayudar en la investigación. Mientras la policía investigaba la desaparición de mis padres, yo seguía buscando pistas que pudieran llevarme a encontrarlos. Revisé sus correos electrónicos, mensajes y documentos, pero no encontré nada que pudiera indicar dónde podrían estar. Una noche, recibí una llamada anónima. Al contestar, una voz susurrante me dijo: «Tienes que dejar de buscar a tus padres. No quieres saber lo que les ha pasado». El terror se apoderó de mí. ¿Quién podría ser esa persona y qué quería decir con eso? Decidí informar a la policía sobre la llamada, pero me dijeron que no podían hacer mucho sin más pruebas. Desesperado por encontrar a mis padres, decidí seguir la única pista que tenía, la carretera desolada donde habíamos tenido el incidente. Conduje hasta el lugar, recordando cada detalle de aquella noche. El miedo me invadía, pero sentía que tenía que hacerlo por mis padres. Al llegar a la carretera, algo llamó mi atención. Había un pequeño sendero oculto entre los árboles que no había notado antes. Decidí seguirlo y me llevó a una casa abandonada en medio del bosque. La casa estaba en ruinas y parecía que nadie había vivido allí durante años. Sin embargo, algo me decía que tenía que entrar. Al cruzar la puerta, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La casa estaba llena de fotos y recortes de periódicos sobre personas desaparecidas. Mientras exploraba la casa, encontré una habitación secreta detrás de un estante. Al abrir la puerta, descubrí a mis padres, atados y amordazados, con miradas de terror en sus ojos. «Hijo, tienes que irte de aquí», gritó mi padre, luchando por hablar a través de la mordaza. Justo en ese momento, escuché pasos acercándose por el pasillo. Sabía que no tenía mucho tiempo, así que rápidamente desaté a mis padres y los ayudé a escapar de la casa. Corrimos todo lo rápido que pudimos, alejándonos de esa casa maldita. Al llegar al coche, subimos y aceleramos lejos de ese lugar, dejando atrás la oscuridad y el horror que habíamos vivido. Nunca supimos quién nos había llevado allí ni por qué lo hicieron, pero una cosa era segura: habíamos escapado de una situación terrible y estábamos agradecidos de estar juntos de nuevo, a salvo y lejos de aquel lugar maldito. Desde entonces, mis padres y yo nos hemos prometido nunca más volver a esa carretera desolada y olvidar para siempre la pesadilla que vivimos juntos. Sin embargo, los recuerdos de esa noche siguen vivos en nuestras mentes, recordándonos la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento con nuestros seres queridos.